cualquier cosa me dicen. Bienvenidos al grupo de preparación física en deportes de situación. Mi nombre es Javier Fadón, licenciado en Educación Física con orientación al alto rendimiento deportivo y licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Pero no me encuentro solo, estoy acompañado por excelentes profesionales en el área de nutrición, de psicología, de medicina, de coaching, entre otros, de investigación, de estadística. Entonces, te doy la bienvenida a este grupo y estamos preparados para darte lo mejor, para potenciar el rendimiento y disminuir también al máximo la probabilidad de lesión de tus deportistas. Y por qué no, de todas aquellas personas que disfrutan de la actividad física y el ejercicio físico también para la salud. Además, contamos con capacitaciones, tanto virtuales como presenciales, servicios a distancia y también brindamos mucho material de valor gratuitamente. Así que te espero en este grupo, estamos a disposición para darte lo mejor. Muy bien. Ahí van cayendo algunos soldados más. Bien, Elvira, no sé si querés comentar algo. No, nada, quería, bueno, agradecerte a vos, Javier, por esta charla y con ideas bueno, de si se puede hacer alguna capacitación por ahí un poco más extensa, más profunda. Bueno, agradecerle a todos los profes que se han sumado. Eh, la verdad que es un orgullo ver muchos profes acá en una charla gratuita, sin puntaje, con solo la gana de aprender, de compartir, de interactuar. Así que bueno, nada, agradecerles y bueno, ojalá podamos seguir trabajando juntos, Javier. Bueno, me alegro. Cosas muy importantes ahí, la importancia de capacitarse por el sí en sí misma, ¿no? Sin ningún valor meritocrático. La idea de formarse como profesional, intercambiar como profesional es la clave. Después, lo que viene con puntaje es relativo. ¿tá? Sabemos que vivimos dentro de un sistema que es necesario, pero también hay que darse lugar a esas capacitaciones que las hacemos por gusto, que las hacemos por pasión, que nos suman. Entonces, la idea es que les sirva, que les sume de ese punto de vista. Y bueno, espero que podamos compartir un rato, que les sume. Y cualquier cosa me interrumpen. Yo voy, al contrario, voy a pedir que me interrumpan. Así que espero esas interrupciones. Muy bien. El tema que nos compete hoy, el entrenamiento funcional, ¿no? Me gustaría, antes de arrancar, alguien que quiera compartir, alguien que quiera decir, qué es lo primero que se le viene a la cabeza o que ha escuchado hablar de aquello que se le llama lo que es entrenamiento funcional. Elvira, si lo escriben, me lo lees vos, porfa, porque yo estoy compartiendo pantalla completa. Pero pueden participar abriendo el micrófono y decirme qué es para ustedes el entrenamiento funcional, que está tan de moda. Sin miedo a equivocarse, sin miedo a decir cualquier cosa, al contrario. Hola Javier, ¿cómo andás? Bien, ¿con quién hablo? Karina. Karina.
Para mí el entrenamiento funcional es el entrenamiento que digamos que cumple una función para la vida diaria, Bien, que es funcional, que busca integración, digamos. perfecto. Ahí la compañera dijo integración, vida diaria, función. ¿Qué más? A ver, alguien que aporte alguna palabra más o algún concepto más. Que se anime. Hola Javier, Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? habla María, María. ¿cómo estás? Bien. Yo no he hecho, pero por ahí veo de reojo lo que hacen y me parece que el entrenamiento funcional apunta un poco también a el uso del propio cuerpo para ejercitarse, ¿no? Sin tanto aparato externo ni creo que apunta un poco a eso. No sé si estoy equivocado o no. Bueno, bien, ahí la compañera habla de propio cuerpo como recurso para entrenarse. Perfecto. Son válidos todos los que fueron participando. Gracias por sus aportes. Bueno, Javier, te hago una pregunta, no sé si corresponden a este momento, pero el entrenamiento funcional y el entrenamiento propioceptivo, ¿es lo mismo? no, son lo mismo. ¿No es lo mismo? Son cosas, no, son cosas distintas relacionadas. Ah, ok. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero yo te preguntaría qué cosa no es propioceptiva y qué cosa que se llame entrenamiento no es funcional. Ahora vamos a ir viendo por qué hago esas preguntas. Bien, ahí como empezamos a debatir, a intercambiar esta idea de entrenamiento funcional, ¿no? ¿Qué es funcional y qué no es funcional? Y si yo le pongo dos fotos, ustedes a simple vista, al ver dos tipos de ejercicios diferentes, o tres, me podrían decir si alguno lo podríamos calificar como funcional o no. Alguno de estas fotos que aparecen. Sí, la de abajo, La de la abajo, chica que, Sí, la que está. bien. Acá los compañeros hablan de que el ejercicio funcional sería el de abajo. sí. Está. Bien. Funcional. ¿Qué es funcional? Debe suponer algo que se relacione con las funciones, que se relacione para lo que está preparado el sujeto, el ser humano, ¿tá? Que nos permita lograr de manera eficaz, eficiente, económica, todas aquellas funciones psicobiológicas, físicas, en el entorno natural. En este caso, nuestro entorno natural van a ser las actividades de la vida diaria, las actividades de la vida deportiva, las actividades de la vida laboral. Ahora, ¿qué no sería funcional? Todo aquello que provoca adaptaciones negativas, aquellas que no nos dan beneficios. Hay alguien que tiene el micrófono activado, por ahí lo apaga, y cuando lo quiere hablar, no hay problema, lo activa. Ahí está. Pero apaga el micrófono así, no hace eco. Que no provocar adaptaciones positivas, que va en contra de las funciones, es decir, que me va en contra de las posibilidades que tengo en mis entornos, que no me sirviese para el individuo para que se desarrolle en su vida diaria, en su vida deportiva de manera eficaz. ¿No? Ahora, esta idea de funcional también se relaciona mucho con la idea de transferencia, el concepto de transferencia. ¿Tá? Acción, efecto de transferir, de llevar algo de un punto A a un punto B.
que lo que hago en A me sirva para B. Esa es la idea de transferencia. ¿Tá? Y todo tipo de entrenamiento, un entrenamiento tiene un objetivo claro, tiene una planificación, tiene una individualización, buscará como objetivo único lograr el mayor efecto positivo sobre el rendimiento y sobre el contexto específico donde se quiere trabajar, ya sea la vida diaria, laboral, deportiva. Es decir, que el hecho de decir entrenamiento funcional termina siendo una redundancia, porque todo aquello que se llame entrenamiento y se defina como tal, debería ser funcional a algo. Debería transferir beneficios positivos a un contexto de interés, ya sea para mejorar el rendimiento de la salud, en las actividades de la vida diaria, en la vida laboral o en la vida deportiva. Es decir, esta idea de transferir, pero también este concepto de compensar, porque muchas veces las actividades de la vida diaria no son muy saludables que digamos. Por ejemplo, las actividades sedentarias. Entonces, esta idea de entrenamiento abogado hacia la población general tendría que tener en cuenta esta idea de transferencia para conductas saludables y esta idea de compensar aquellas conductas, hábitos o situaciones laborales que no son muy saludables, que digamos. Entonces, no solamente la transferencia, como puede ser un ejercicio con la core back ahí, haciendo un peso muerto o un ¿cómo se llama? Un despegue, sino que tendría transferencia a cualquier elevación de peso de una superficie inferior a una superficie superior, esa sería la transferencia, pero también compensar déficit que nos puede dar la vida diaria o la vida laboral, o incluso la vida deportiva. Sabemos que muchos deportes, por mecanismos repetitivos, generan asimetrías, más allá de las asimetrías funcionales, que pueden generar descompensaciones y que pueden generar el aumento de la probabilidad de lesión. Entonces, esta idea de entrenamiento funcional termina siendo una redundancia y se tiene que apoyar en la idea de transferir, pero también en la idea de compensar. Entonces, esta idea de entrenamiento funcional, la realidad que no es una marca, no es una moda, es algo que le pertenece a todos los que manejan en el campo del entrenamiento. Y básicamente es un conjunto de principios que no son absolutos, no son reglas absolutas, sino que nos orientan en el lograr de cada día. Cada uno hace a su entrenamiento funcional en función de sus objetivos. Si volvemos a la foto, en donde tenemos dos tipos de ejercicios, y decimos que por considerar a los ejercicios como, por ejemplo, el arranque de potencia, una sentadilla de arranque funcional, y dejamos de lado a la camilla de cuádriceps isquiotibiales como no funcionales, pero el sujeto tuviese como un objetivo, por ejemplo, luego de una rehabilitación, luego de una lesión, empezar un proceso de rehabilitación, podría ser funcional para esa etapa. O si quiere desarrollar una hipertrofia estética y genera algún tipo de análisis analítico, porque ve a ese grupo muscular un poco más atrasado con respecto a otros grupos musculares, ese ejercicio en ese contexto, en función de ese objetivo, será funcional. ¿Tá? Entonces, funcional no es todo aquello que es poliarticular. La tendencia es esa, pero no tenemos que ser blanco-negro. Hay grises. Y los grises son en función siempre de los objetivos de cada persona. Eso tiene que quedar claro. No es pecado caer por momentos en ejercicios un poco más analíticos o aislados, o incluso que parecerían intransferibles a una actividad deportiva, laboral o de la vida diaria. Por ejemplo, los adultos mayores
con todos estos déficits de caídas y de incapacidad de levantarse de la silla, del baño, porque muchas veces hay sarcopenia, debilidad muscular, pérdida de masa muscular. Trabaja mucho la musculatura extensora y también la musculatura de los brazos extensora, porque son fundamentales para el acto de levantarse. No tiene nada de malo en ese contexto hacer algunos ejercicios analíticos y serían funcionales para esa persona, ¿no? Entonces, básicamente, el entrenamiento funcional en la población general busca mejorar la capacidad funcional de acuerdo al contexto, vida diaria, laboral, deportiva, ¿no? Aumentar el fitness, aumentar el bienestar, aumentar el estado físico general y disminuir la probabilidad de lesiones en esos contextos que se desempeña la persona. Entonces, a través del entrenamiento funcional en la población general, nuestro objetivo principal va a ser brindar estímulos variados que mejoran el acervo motor o que compensan los déficits que van generando esas exigencias en esos contextos. ¿Mm? La vida diaria o laboral. ¿Mm? Lo ideal sería poder individualizar los entrenamientos en función de los objetivos, obviamente, pero también teniendo en cuenta los déficits que va generando las actividades laborales o de la vida diaria de la persona. Esa sería como la base del entrenamiento funcional cuando lo quisiéramos hacer en población general, individualizando con procesos individuales, ¿no? Lo que nosotros buscamos es mejorar la capacidad funcional versus las demandas externas, que son todos los tipos de carga que se expone el sujeto, para disminuir al máximo la probabilidad de lesión, ¿no? Hay muchas cosas que voy sacando de este manual de Craig Leverson, que después se los paso, ¿no? Bien, entonces vamos más a la parte práctica y a algunos conceptos prácticos teóricos que nos van a servir para entender y dar fundamento, y no solamente ser copiadores de videos de YouTube, sino tener un fundamento de por qué este ejercicio, de por qué el otro, ¿no? Bien. Ahí una compañera o compañero no va a entrar, pero bueno, ya comenzamos. Voy a ver si en unos minutos hacemos un cortecito y lo dejo entrar. Bien, entonces, este Functional Training, entrenamiento funcional, que en realidad es educación física infantil, modernizada, ¿no? Con música, con relojes, con ruidos, con timers, gente alrededor, muchos materiales. Es eso, si se ponen a pensar. Es variabilidad motora. Ahora bien, podríamos englobar a estos ejercicios, a estas modalidades dentro de los protocolos o modalidades HIIT, que son High Intensity Interval Training o High Intensity Training. Es el entrenamiento de alta intensidad, ¿no? Existen diferentes modalidades, diferentes posibilidades de entrenamiento de alta intensidad, ¿no? Ahí va. Siempre tengan en cuenta todos los estudios que hay que hacerse para tener la tranquilidad de que la persona está en condiciones de llevar a cabo este tipo de entrenamiento, y también el acompañamiento de otros profesionales para sacarle el mayor rédito a estos tipos de entrenamientos. Esto es fundamental, hay que tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta que las recomendaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que son una de las entidades más importantes, recordemos que una de las recomendaciones es que, más allá de los 150 minutos semanales de intensidad moderada, también se está recomendando su equivalente a 75 minutos de ejercicio de alta intensidad. Estamos hablando de 85% de la frecuencia cardíaca para arriba, intensidades altas a máximas, lo que se considera el all out,
lo que se considera por encima del consumo máximo de oxígeno, la intensidad all out, que son los protocolos más intensos y los que se ha visto que generan muchos beneficios para la salud, y en menos tiempo, siempre y cuando se haya una correcta progresión. Esto equivaldría a hacer entre 30 a 25 minutos, 3 veces por semana, de alta intensidad. Y eso sería suficiente para mantener y mejorar los parámetros de salud. Y a su vez, las mayores recomendaciones se dan en entrenamiento de la fuerza también, que es un pilar del entrenamiento y de la salud. El entrenamiento de la fuerza, por lo menos, se recomienda 2 veces por semana, como mínimo, de 2 a 4 series por ejercicios, por lo menos 1 o 2 ejercicios por patrón de movimiento, en series de 8 a 12 por lo menos, como las más óptimas para lograr un buen rendimiento muscular. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, sabemos que la mayoría de las propuestas de entrenamiento funcional, de estas clases comerciales, porque en realidad el entrenamiento funcional lo puedo aplicar a cualquier tipo de modalidad y espacio, porque no se olviden que no es una clase, es un conjunto de principios, es un conjunto de herramientas que la podemos aplicar a diferentes contextos. No se dejen engañar por el curso de entrenamiento funcional y solamente aparece la clasecita en circuito. La idea es que estos son herramientas que las pueden aplicar a diferentes contextos, que son transferibles a diferentes poblaciones, a diferentes espacios físicos, con o sin materiales, porque estos son la idea de tener conceptos y no de tener recetas. Además, una cosa muy importante es que la mayoría de las veces cuando las personas no cumplen estas recomendaciones, se ha visto que falta un buen entrenamiento de la fuerza que genera adherencia, que genera un principio fundamental de la salud, que es la adherencia a los procesos de entrenamiento. Justamente el entrenamiento de la fuerza va a ser un gran aliado para la autoestima, para la mejora del metabolismo basal, va a ser nuestro gran aliado para comenzar cualquier proceso de entrenamiento. El entrenamiento de la fuerza es un gran adherente, obviamente bien hecho, obviamente con buen proceso de adaptación y no con las famosas 3 series de 10. ¿Está? Entonces, hagamos fuerza de verdad. Y también otra cosa importante es que a medida que van pasando los años, el entrenamiento intenso basado en periodos de alta intensidad, cuando se introduce correctamente acompañado por un buen entrenamiento de la fuerza, genera mayor adherencia a largo plazo en comparación con programas de muchas veces por semana y de baja intensidad. Y sobre todo en estas épocas donde los tiempos corren y tenemos que ser óptimos, inteligentes en la prescripción del ejercicio. Ya no existen esos 2 horas en el gimnasio. Como mucho, 30 a 45 minutos y ya es suficiente si hacemos un entrenamiento óptimo. También algunas cosas y mitos. Ya sabemos que la movilización de grasa corporal, de tejido adiposo, con altas repeticiones y baja carga no es lo óptimo y no sucede eso. Tampoco que el ejercicio localizado genera movilización local, ni nada por el estilo. Y que para el desarrollo de la masa muscular necesitamos un estrés mecánico, una tensión mecánica mínima, un umbral mínimo que hay que superar. Y que la mayoría de las investigaciones hablamos de por lo menos de un 60 para arriba, para generar tensión mecánica que genere el estrés adecuado, que estimule las vías moleculares correspondientes para el desarrollo de la adaptación neuromuscular, que en primera instancia serán adaptaciones neurales y luego serán acompañadas por las adaptaciones estructurales. Entonces, hacer 150 repeticiones por día no es muy efectivo. También
esto es importante, es que el hecho del desarrollo de la masa muscular ya genera una mejor tasa metabólica basal, y lo que nos va a permitir es utilizar de manera más óptima nuestros recursos energéticos, mayor utilización de tejido adiposo, de movilización de tejido adiposo, movilización de ácidos grasos en reposo, ya que la masa muscular es nuestro gran regulador metabólico. El hecho de aumentar la masa muscular genera también mayor tasa metabólica basal en reposo, lo que genera, junto con otras estrategias, como pueden ser la restricción calórica, el déficit calórico también desde la alimentación, son una potenciación muy buena en nuestra búsqueda de la mejora de la composición corporal y de la salud. Por eso, el entrenamiento funcional combina este mantenimiento del trabajo en el tiempo, junto con ejercicios que desarrollan la tensión mecánica adecuada, que nos van a dar el doble beneficio de el desarrollo de la masa muscular y el desarrollo de la mejora de la composición corporal al mismo tiempo que mejora el metabolismo oxidativo. Bien, hasta ahí vamos. Hasta ahora alguna pregunta, algún comentario. Voy a dar acceso a los que fueron llegando tarde. Bien, ahí dimos una introducción, algunos parámetros. Hasta ahora lo que fuimos viendo son algunos tips para ir pensando qué es el entrenamiento funcional y qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de prescribir los ejercicios, ya sea en el aire libre, ya sea en el gimnasio, ya sea en la dinámica escolar. Esos son los pequeños tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a entender lo que es el entrenamiento funcional. Lo que nos vamos a focalizar es en la población general. Y después vamos a hablar algunas cositas de deportivo. Bien. Ahí se ve la pantalla. Uy, se me fue. Bueno, che. ¿Se ve el power? Ahí. No veo, así que tirame algo, Elvira. Ahí se ve, Javier, ahí se ve. Bien. Entonces, cuando hablamos de los objetivos de un programa de entrenamiento funcional, que ya saben que es una redundancia, pero bueno, se habla así, es que tenemos que tener en cuenta que hay un proceso de adaptación, es decir, que de un día para otro no es conveniente meterlo en la clase, en el entrenamiento de a la persona, que en el curso que vamos a dictar completo vamos a ver todas las evaluaciones y todo el bagaje de evaluaciones funcionales que habría que hacer. Esto también le da un plus a la persona que está a cargo de un grupo, a cargo de un gimnasio, porque la prescripción a partir de una evaluación funcional permite tener parámetros individuales y individualizar dentro del trabajo grupal en determinados momentos del entrenamiento, en determinados momentos de la clase. Todo eso lo vamos a ver en el curso completo que después le vamos a comentar. Pero hay muchas evaluaciones que son muy útiles, sencillas, que llevan poco tiempo y dan un plus y diferenciación de todos aquellos que no evalúan. Tenemos que tener en cuenta también el desarrollo de la flexibilidad-movilidad como entendida como posibilidad de movimiento, no entendida como elongación,
La flexibilidad y la movilidad es más que eso. Entender la calidad de movimiento como coordinación, desarrollo de la fuerza, de la capacidad de vencer diferentes variedades de resistencia externa, y obviamente todo eso poder tolerarlo en el tiempo, la resistencia. Entonces, si hablamos de los contenidos esenciales que debería tener un programa de entrenamiento funcional, sería la movilidad y la flexibilidad activa, el pilar principal o el entrenamiento del core, la activación de los pilares secundarios, que son las cinturas pélvica y escapular, y el desarrollo de todos los patrones básicos de movimiento. Todos estos temas se desarrollan en módulos individuales. Lo que vamos a ver ahora es un pantallazo de todo, ¿no? Es importante que cuando hablamos de patrones básicos de movimiento, nosotros si trabajamos por músculos, pero si trabajamos vamos por los movimientos, entonces como primer premisa, tenemos que pensar en patrones de movimiento y no en músculos, ¿sí? Ya que nosotros trabajamos por patrones, nuestro sistema nervioso trabaja por patrones, ¿sí? Por programas motores. Sabemos que tenemos mucha capacidad multidireccional de movimiento, ¿sí? Esas son todas las posibilidades de movimiento que tenemos. Esto está sacado del entrenamiento funcional de Juan Carlos Santana. Y la propuesta básica de una clase, si la quieren llevar al contexto de una clase, es una fase de acondicionamiento, donde vamos a trabajar el componente de movilidad, pilar, activación, técnica, corrección. Una parte central, donde se va a poner énfasis en la fuerza o en la resistencia, en este caso vamos a ver la fuerza. Y una parte de cierre, que va a poner énfasis en la recuperación, ¿no? Esta sería la estructura básica de un proceso de entrenamiento. Cuando hablamos de pilar, hablamos de core, es esta relación que hay entre la zona central del cuerpo y la cintura escapular y la cintura pélvica, que nos van a dar estabilidad central para la correcta aplicación de fuerza distal, ¿sí? Pero no nos olvidemos que esto está siempre integrado a diferentes patrones de movimiento. Y siempre hay que establecer una evaluación y un microplan básico viable todos los días. Es decir, que esto se puede trabajar en todas las entradas en calor, ¿no? Y hacer microestímulos constantes nos va a permitir adaptaciones a largo plazo. Esto aplicado más al entrenamiento deportivo. Para entender el continuo de estabilidad-movilidad, básicamente lo que plantean estos autores, Gray Cook, siempre abajo van a aparecer referencias para que sepan dónde lo saco. Tenemos que hay articulaciones, sectores corporales, que les gusta más la movilidad y otros que les gusta más la estabilidad. Entonces estos pueden ser parámetros guía para saber que si un tobillo se le restringe la movilidad, seguramente esa rodilla empezará a ser un poco más inestable para compensar. Lo mismo pasa con la cadera. Si yo restrinjo la movilidad del tobillo, también puede ir un poquito más arriba y generar inestabilidad en la cadera. Y así sucesivamente, estas compensaciones por la interdependencia regional. Muchas veces un problema de rodilla está en el hombro, perdón, un problema de rodilla está en el tobillo, un problema de hombro puede estar en la columna torácica, compensaciones constantes. Entonces, sabiendo estos mínimos parámetros y todas estas evaluaciones básicas que se hacen para ver si se encuentran dentro de los parámetros considerados óptimos, normales, podemos prevenir futuros problemas y liberar, desde el punto de vista estructural, para poder llevar a cabo correctamente los patrones básicos de movimiento. Una entrada en calor puede estar integrada por ejercicios que apuntan a liberar, a generar mayor rango de movimiento desde el punto de vista de la flexibilidad de los tejidos, mejora de la vascularización, mejora también apuntar también a la movilidad articular, a la
flexibilidad dinámica activa, y todos los trabajos de zona media, todos los trabajos correctivos que hayan surgido de la evaluación. Es decir, en la entrada en calor podemos hacer un montón de cosas, pero tiene que haber estos pequeños microestímulos de movilidad activa y estabilidad, ¿no? Y trabajar lo que necesita fundamentalmente cada alumno o cada deportista en función de las evaluaciones que hayamos hecho, ¿no? En cuanto al trabajo de zona media o de core, hay muchos estudios, hay una infografía que hemos hecho con el equipo de trabajo, que bueno, si siguen el Instagram van a ir surgiendo un montón de estas cosas y van a ir viendo mucho material, siempre tratando de basarnos en evidencia científica, pero para que les quede claro, la mayoría de los estudios para trabajar la zona media con diferentes objetivos, ya sea para rendimiento deportivo o cuestiones más de estética de población general, ronda duraciones óptimas entre 5 y 45 segundos. Es decir, las planchas de 3 minutos, las planchas de 1 minuto, de 2 minutos, son totalmente inefectivas, no tienen sentido, generan fatiga residual, acumulación de fatiga que puede condicionar los ejercicios posteriores. Entonces, para trabajar en la entrada en calor vamos a buscar activación y coactivación, sincronización de la zona central con las zonas distales, y no vamos a buscar fatigar, vamos a buscar activación. También teniendo en cuenta que todos los ejercicios de patrones básicos de movimiento van a estar reclamando la activación central. Entonces, ojo con eso. También no abusar de las superficies inestables para el trabajo de la zona media, o incluso el gran error de mezclar entrenamiento de sobrecarga con entrenamiento de superficies inestables con objetivos de desarrollo de la fuerza, sabiendo que cada vez que trabajamos sobre superficies inestables, nuestra capacidad de aplicar fuerza, nuestra capacidad de sincronización de unidades motoras disminuye hasta un 70%, ya que nuestro cuerpo se está más preocupado por lograr coactivaciones y estabilización que por lograr aplicación de fuerza distal. Entonces, ojo al piojo con eso. ¿Para qué pueden servir las superficies inestables? En momentos de variabilidad, en momentos donde el sujeto todavía no trabaja con altas cargas, porque ya sabemos que las altas cargas son lo que mejor recluta la zona media, o simplemente con un trabajo de mayor activación de la zona media y variabilidad. Pero sabemos que los ejercicios de sobrecarga son los que mejor activan a la zona media. Los ejercicios excéntricos son los que mejor activan a la zona media, como la ruedita abdominal. Entonces, ojo al piojo, no nos sigamos por modas, no sigamos por algo, cosas que quedan lindas, tratemos de ir basándonos en evidencia y también aplicándolo, ¿no? Obviamente, después de una fase de flexibilidad activa, de movilidad y de activación que predispone a la mejora del rendimiento motor, tenemos que trabajar los patrones, tenemos que trabajar la técnica de los movimientos de empuje, de tracción, de cadera dominante y de rodilla dominante, que los podemos clasificar según en su dirección, en su vector de fuerza, verticales, laterales, horizontales. No sé por qué puse una R ahí. Rotacionales, perdón. Verticales, laterales, rotacionales, horizontales, me faltó. Y la dificultad, obviamente, de menos a más, desde el punto de vista coordinativo. Ahí vemos la integración de la activación de la musculatura lumbopélvica, junto con la activación de todo lo que es los estabilizadores escapulares, que van a ser muy importantes para la correcta transferencia de fuerzas entre el tren superior y el tren inferior. Lo tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar la estabilidad. Estos son los patrones de movimiento que deberíamos trabajar, que deberíamos estimular. Todo lo que es variación de nivel de rodilla dominante, todo lo que genera variaciones del centro de gravedad, todo lo que es variantes de sentadilla, todo lo que es variante de peso muerto, bisagras de cadera, todo lo que es acciones de manipulación, ya sean en tracción vertical o en tracción horizontal, manipulación de empuje, vertical, horizontal, todo lo que se aleja de mí, todo lo que sea traslación, es decir, transportar cargas, ya sea de manera simétrica o asimétrica,
traccionando o empujando como trineos, carritos, arneses, trasladar pesas, kettlebells, bolsas, scorebacks de manera simétrica o asimétrica, poniendo más énfasis en la estabilización central. Patrones explosivos o de agilidad, todo lo que sea ejecutado a alta velocidad con cargas ligeras o con el propio peso del cuerpo, saltos, lanzamientos, sprint, swings, balanceos, y los híbridos que son las combinaciones. También podemos combinarlo con situaciones unilaterales, con situaciones diagonales. Son todos los patrones que debemos vivenciar, que debemos enseñar, que debemos tener en cuenta a la hora de brindar variabilidad motora y esa posibilidad de transferencia a las personas a su actividad diaria. Que el sujeto tenga la mayor capacidad de desarrollo motor a través de estos ejercicios. Bien. Básicamente podemos hablar de ejercicios primarios y secundarios. Los primarios son los bilaterales, que nos permiten mayor desarrollo y aplicación de fuerza, y los secundarios que son los unilaterales, que me demandan más estabilidad y menor capacidad de aplicación de fuerza. Voy a poder movilizar menor carga con respecto a los ejercicios bilaterales. Para desarrollar la capacidad de aplicar fuerza rápida ante cargas ligeras, tenemos los movimientos de saltos y todas sus variantes. También tenemos los lanzamientos y todas sus variantes. Como ya saben, el entrenamiento funcional es un conjunto de principios. Tenemos que tener en cuenta ahí están preguntando, lo que pasa es que hay gente que quiso entrar muy tarde, esa es la lástima. Bien, ahí hacemos el próximo corte. Recordemos que el entrenamiento funcional es un conjunto de principios. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo todas estas cositas que les fui tirando, las cosas que tenemos que tener en cuenta para llevarlas a la práctica, todas estas ideas de variabilidad motora, de patrones motores, los tips en el acondicionamiento, esta idea de la flexibilidad y la movilidad activa, dinámica, corta, de estimulación neuromuscular y no estática, pasiva, prolongada, que inhibe, todo lo contrario a lo que queremos, un trabajo de zona media activa que se transfiera a los patrones básicos de movimiento, que se relacionen con la estabilidad lumbopélvica y escapular. Todas esas pequeñas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y si evaluamos, podemos dar destellos de individualización. Si sabemos que ese sujeto tiene que mejorar la movilidad de tobillo, si tiene que corregir el patrón de cadera, podemos individualizar. Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Ahí habilité para ver si se quieren meter ahora. ¿Alguna consulta hasta ahora, hasta el momento? ¿Alguien quiera compartir algo? Los invito a dudar, a preguntar, a cuestionar. Busquen el conocimiento, no esperen que se lo den solamente. Participen, activen. No voy a creer que son todos tímidos, los colegas de la Pampa. Si quieren también vayan ahí, como dice Elvira, dejando preguntas y al final también hacemos la ronda de preguntas. Yo soy mucho de esto, de dejar espacios para intercambiar, pero bueno. Volvemos. Qué lástima que los que estaban esperando se fueron. Hay que ser puntuales. Bueno, principios a tener en cuenta.
Si vamos a trabajar por circuitos, que es una de las maneras más comunes y adecuadas y más efectivas, porque ahorramos tiempo, hay que individualizar las estaciones. ¿Y cómo las individualizamos? Teniendo en cuenta, eh, ¿cómo te desconcentra esto? Los patrones básicos de movimiento. Sí, teniendo en cuenta, para individualizar las estaciones tenemos que tener en cuenta la cantidad de niveles de personas presentes. Yo le voy a dar una estrategia para clasificar a las personas en diferentes niveles para poder hacer una individualización efectiva, porque no se olviden que son principios. Esto es importante, por eso lo repito. Tenemos que tener en cuenta también la alternancia que nos va a permitir la dinámica del entrenamiento, la alternancia de ejercicios. Tratar de dar variabilidad, porque uno de los principios fundamentales es la variabilidad. Enriquecer el acervo motor de las personas, que sea el aumento de la transferencia a las actividades de la vida diaria y laboral, y compensar las actividades de la vida laboral que generan déficit o de la vida diaria que generan déficit. No se olviden de lo principal que estuvimos hablando. Que las estaciones van a estar condicionadas por la cantidad de participantes, pero tampoco es muy óptimo hacer 30 estaciones cuando hay 30 personas. Generalmente se maneja de 6 a 10, de 6 a 12 estaciones, porque la memoria a corto plazo falla muchas veces. Es decir, la persona se va a empezar a olvidar de los ejercicios. Se utiliza mucho el tema de los cartelitos, se utiliza mucho las fotos para poder hacer un recordatorio, o haber un encargado por grupito que trabaja en cada estación. ¿Mm? Y la planificación es clase a clase, teniendo en cuenta la clase anterior. El sistema de semáforo nos va a permitir individualizar las estaciones. Vamos a tener grupos en 3 colores, a pesar de ser un grupo, podemos tener y saber que va a haber personas que van a estar en el nivel inferior, que va a ser el rojo. El rojo son aquellos sujetos que tienen menos de 6 meses de experiencia continua, constante de entrenamiento, que su bagaje motor es bajo, que no les salen los ejercicios básicos. Necesitamos hacer un ejercicio de nivel inicial en esa estación. El segundo nivel es el amarillo, donde ya tenemos más experiencia, donde los patrones básicos salen bien, y tiene una experiencia entre 6 a 2 años aproximadamente. Y el color verde son los sujetos que los clasificamos con mayor de 2 años, que ya vienen trabajando de manera mucho más constante, y que se le puede agregar ejercicios mucho más complejos. Voy a dar un simple ejemplo para que se comprenda, para que me pueda explicar. En la estación, 3 ejercicios: flexoextensiones de brazos con rodilla, flexoextensiones de brazos sin rodilla, flexoextensiones de brazos con los pies elevados. Es una forma de comprender que al que le toque el nivel rojo va a ir a la flexoextensión en rodilla. El amarillo hace el otro y el verde hace el otro. Eso es tener individualización y ser un profesional teniendo en cuenta las individualidades a pesar de estar trabajando de manera grupal. Y eso hace la diferencia. No somos reproductores todos para igual. Y con una sencillez clasificación de 3 colores podemos hacer la diferencia. Otro parámetro muy importante es la intensidad. Una forma de proceso educativo para poder que la persona comprenda la intensidad de los ejercicios es la escala de Borg. Educarlos en la percepción subjetiva del esfuerzo, donde cada ejercicio puede ser clasificado en una intensidad de 0 a 10, donde 10 sería la mayor carga que podrías hacer en ese ejercicio, o la mayor cantidad de repeticiones que podrías hacer en ese ejercicio con esa carga, o la mayor cantidad de saltos que podrías hacer en este tiempo, y 0 es
no te representa ningún tipo de esfuerzo, estás en reposo. Entonces, vamos a trabajar una intensidad de 8, vamos a trabajar una intensidad de 6, empezar a educar en la percepción subjetiva de la intensidad, sobre todo cuando somos muchos, sobre todo cuando no tenemos otros elementos de control de carga interna, como puede ser un cardiofrecuenciómetro, un cardiotacómetro, ¿está? Entonces, empezar a educar en la percepción subjetiva del esfuerzo. Si nosotros tenemos evaluaciones, también podemos dosificar y dar parámetros por promedio. Bueno, el equipo verde va a trabajar una intensidad del 60% de su 10 RM de los ejercicios. El equipo amarillo va a trabajar en un 70% de su RM, de su XRM. Es decir, de su RM es su máximo, porque no tiene sentido trabajar a partir de un RM, no tiene sentido llevarlo a ese estrés. O haber tomado un test de repeticiones máximas en un determinado tiempo y sacar parámetros de intensidad y volumen en función del tiempo trabajado. Es decir, tratar de individualizar por lo menos grupalmente en 3 niveles. También podemos utilizar criterios subjetivos de velocidad de ejecución, donde podemos hablar de, vamos a trabajar a un 30% de la velocidad máxima a la que podrías hacer ese ejercicio, al 50, al 70, es decir, darle parámetros de intensidad, darle parámetros de ejecución, no dejarlo simplemente al libre albedrío. No es, ese eslogan de tú manejas tu propia intensidad no sirve, porque si no, ¿para qué estamos nosotros? Ya habíamos visto en la primera parte que las intensidades óptimas para la población general son entre el 65 y el 85% de las cargas máximas, que podríamos trabajar de 6 a 12, 15, que tampoco tiene sentido trabajar al fallo muscular. Se ha comprobado que dejar repeticiones en reserva, de 2 a 5 repeticiones en reserva, no acumula tanto fatiga y es igual de efectivo que haber desarrollado un reclutamiento máximo al trabajar al fallo muscular. Y desarrolla un trabajo mucho más económico y mucho más efectivo que trabajar a intensidades mucho más altas con población general y el fallo muscular. Un criterio muy importante de organización de los circuitos son los circuitos alternados o repetitivos, donde los alternados vamos a hacer estaciones que alternen constantemente el patrón de movimiento para evitar fatiga local, para dar variabilidad motora, sobre todo los principiantes y avanzados que vivencien la mayor cantidad de patrones posibles, trabajar con menos volumen, trabajar con más volumen de ejercicios y con menor intensidad, sobre todo en principiantes que tienen un periodo de adaptación, que le va a dar esa alternancia que necesitan para no generar fatiga local. Por ejemplo, pasar un ejercicio de empuje a uno de tracción, a uno de cadera dominante, a uno de rodilla dominante, a uno de traslación, a uno de patrón explosivo. Es decir, pasar por todos los patrones. Los repetitivos es cuando hacemos una serie de patrones de manera repetitiva que va a generar más fatiga local, que va a generar un trabajo de menos volumen pero de mayor intensidad, sobre todo en personas más avanzadas que quieren focalizar el trabajo, donde va a haber menos alternancia, donde va a haber más fatiga, y donde la persona debería estar más adaptada a esos movimientos. Tengan en cuenta que es muy importante la elección de los ejercicios. La regla 80-20 nos dice que de todo lo que hacemos, realmente el 20% es lo efectivo. Si nosotros aumentamos la dosis de ese 20% efectivo, seríamos muy, muy económicos. Entonces es muy importante elegir los ejercicios que realmente potencian el desarrollo de la fuerza y el desarrollo de la resistencia. Este es un breve extracto que básicamente plantea esta idea de funcional, teniendo en cuenta que muchas veces el principal componente de los ejercicios para el desarrollo de la fuerza son los multiarticulares, pero no tiene nada de malo por momentos seleccionar un ejercicio analítico o un ejercicio mucho más aislado para trabajar aquella musculatura que está retrasada, que tiene un déficit o que no
es posible reclutar porque nuestro sistema neuromuscular siempre que aplica fuerza va a utilizar las vías neuromusculares más eficientes de ese momento. Y tal vez no reclute ese músculo, ese grupo muscular que está formando parte de un patrón de manera absoluta. Ese es el concepto que plantea Thich Biadieu en 2007 en el libro negro de los secretos del entrenamiento. ¿Está? Otro concepto importante para ahorrar tiempo es el concepto agonista-antagonista, que se ha visto que es muy útil para potenciar el entrenamiento, para potenciar y lograr el mismo volumen, trabajar en series agonistas-antagonistas, por ejemplo, un patrón de empuje, un patrón de tracción, ya que el hecho de haber hecho un empuje previo facilita el patrón contrario, ¿no? A nivel neuromuscular, genera mejores condiciones para el patrón muscular contrario, ¿no? Otro recurso y criterio para organización de los circuitos es trabajar todo a partir de un material o utilizar muchos materiales. El concepto unimaterial es sobre todo cuando contamos con poco espacio y poco material, utilizar, por ejemplo, una coreback para cada integrante o para cada grupo de integrantes y desarrollar todos los patrones a partir de un material, pensar los patrones a partir de un material. Y polimaterial es para cada patrón un material, lo estresamos con un material. Qué sé yo, para las tracciones el TRX, para el empuje la barra. Así hacemos este principio de la organización a partir del material, ¿no? Otro concepto interesante es los ejercicios reguladores. Todos los ejercicios de core, de movilidad, de liberación, de flexibilidad activa, pueden ser un recurso para mantener una cierta intensidad o recuperación activa dentro de los circuitos, sobre todo en principiantes. La utilización de ejercicios de zona media, de movilidad, de flexibilidad activa, se justifican sobre todo en principiantes cuando necesitamos que mantener una intensidad y dar una cierta recuperación para que no aumente tanto la fatiga y para que se pueda mantener la calidad en el tiempo. ¿Ya? Esa sería la manera de justificar la introducción de esos ejercicios, que generalmente lo usamos en la parte de acondicionamiento, pero podemos sumar un poco más de volumen en la parte principal, pero también con este objetivo de regulación de la intensidad. Porque ese tipo de ejercicio baja nos permite una recuperación activa dentro del circuito, ¿no? Bien, para progresar los ejercicios, sabemos que los ejercicios básicos son lo fundamental que tenemos que aprender y desarrollar. Peso muerto, pre de banca plano, dominadas, con sus variantes, con diferentes materiales, pero esos son los ejercicios básicos que hay que desarrollar. Los ejercicios unilaterales son un poco más accesibles, nos van a permitir trabajar la estabilidad, que va a ser muy importante para poder desarrollar más fuerza, para poder generar simetría. Y todos los ejercicios de core van a estar poniendo énfasis en la activación central, en lo supino, donde hay ejercicios más a nivel del piso, donde la columna está más estable y nos va a permitir el aprendizaje del control lumbopélvico. Después progresamos al aumento de la complejidad de los básicos y de los unilaterales. El desarrollo de los unilaterales también me va a permitir trabajar más la fuerza, el balance, y aumentar los ejercicios de la complejidad de los ejercicios del core, trabajando el bracing, que es la coactivación, la variación de la base de sustentación, movimientos sedentarios, fuerzas externas, bandas elásticas, pelotas, que se incorporan para generar inestabilidad externa, ¿sí? Aumentando la complejidad de la demanda de estabilización central. Una vez que desarrollamos los básicos, van a ser los poliarticulares principales, y los unilaterales van a ser complementarios, guardianes de la simetría, del balance. También van a aparecer mucho más en evidencia todos aquellos ejercicios de carga ligera desarrollada a alta velocidad, como pueden ser los lanzamientos, los saltos, y aumenta todavía más la complejidad del entrenamiento del core,
¿no? Todos esos conceptos los vamos a ver mucho en el curso que vamos a estar dando próximamente, ¿no? Y hasta ahí vimos qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un entrenamiento funcional, una clase más orientada a la fuerza. Entrenar por patrones, diferentes criterios, unimaterial, polimaterial, alternancia repetitivo, ejercicios reguladores en el circuito, las intensidades que deberíamos manejar o las que deberíamos aspirar según el nivel, verde, amarillo, rojo, educación de la intensidad, educación del control de la intensidad. Bien. Y la otra gran orientación es la resistencia, donde ahí empiezan todos los protocolos HIIT, sobre todo, ¿tá? Todo esto lo vamos a desarrollar en el curso. Pero existen... Javier, Sí, ahí Mariana te hizo una pregunta. bien, ahí vamos. Perfecto. Perfecto. ¿La querés decir? Así la veo. Dale. Bueno, tiene una pregunta. ¿En qué área funcional debería entrenar una persona para disminuir el tejido adiposo? Bien. La realidad es que el concepto de áreas funcionales está bastante ya deteriorado. Hoy en día el concepto de áreas funcionales ha quedado muy antiguo, porque ya incluso hablar de aeróbico anaeróbico es una contradicción, ya que no hay aeróbico o anaeróbico, sino que es una constante interacción entre las demandas energéticas. Y que entrenamientos que se consideraban anaeróbicos generan adaptaciones que se consideran aeróbicas. Entonces, todos estos trabajos de alta intensidad que vienen ahora, que son los long interval, los intervalados de larga duración, los short interval, que son los intervalados de corta duración, los SIT, que son el Sprint Interval Training, y el RCT, que son el Resistance Sprint Training o la capacidad de repetir sprint. Son todos entrenamientos de alta y máxima intensidad que se ha visto que logran las mismas adaptaciones, incluso superiores y en menos tiempo, que cualquier entrenamiento de baja intensidad o entrenamiento continuo. Entonces, y no afecta tanto a la masa muscular como si el entrenamiento continuo, que si no lo acompañamos de entrenamiento de la fuerza, se pierde mucha masa muscular con el entrenamiento continuo. Entonces, hoy en día no se habla de áreas funcionales, se habla de entrenamiento de baja, moderada, alta y máxima intensidad en el concepto de resistencia, y que la máxima intensidad estamos hablando de intensidades del 85-95% es considerada alta intensidad, pero el piso, pero la mayoría de los estudios estamos hablando del 95% del consumo máximo de oxígeno para arriba, a la intensidad all out, a la máxima velocidad posible de sprint. Esos trabajos generan mucho más lipólisis en menos tiempo y mayor estimulación de la beta oxidación. No quiere decir que el trabajo continuo no lo logre, pero lo logra a más tiempo y muchas veces a expensas de tejido adiposo, a más expensas de pérdida de masa muscular si no se acompaña de un entrenamiento de la fuerza, y también a mucha lesión osteoarticular por la cantidad de impacto repetitivo que generan muchos de esos protocolos. Y la dificultad de la adherencia que generan los trabajos continuos de larga duración. Vemos acá las intensidades que se manejan, las duraciones, los esfuerzos, las adaptaciones. Todo esto es un mundo aparte. La idea es que se lleven... ¿A qué se le llama intensidad? Se llama intensidad a los trabajos de 85-95% de la frecuencia cardíaca máxima, o del 95% del VO2 max o de la BAM, hasta el 100% del sprint. ¿Tá? Eso es alta y máxima intensidad. Ahí tenemos la nomenclatura que se utiliza hoy en día: Long Interval Training, Short Interval Training, SIT,
Sprint Interval Training. También está el High Intensity Exercise, Intermittent Exercise, que es el entrenamiento intermitente. Son todos trabajos que surgen de estudios, que surgen de modalidades de carrera, de bicicleta fundamentalmente. Acá ven un poco de todas las adaptaciones, que no... Algo muy importante es que se ha comprobado que mejora mucho el metabolismo oxidativo, mejora mucho el perfil oxidativo de la persona, es mucho más eficiente en sus procesos energéticos, empieza a ahorrar glucógeno, mejora la utilización de ácidos grasos, etc. Vemos todas las adaptaciones que se producen. Y respondiendo a tu pregunta, la mejor área, luego de haber hecho un proceso de adaptación con entrenamiento de la fuerza, y estar en condiciones de salud, de chequeos médicos, y haber hecho una progresión desde los long interval hasta los RCT, los protocolos que mejor generan oxidación de tejido adiposo, de grasa, a largo plazo, son los trabajos de alta y máxima intensidad. Por encima, muy por encima, de los trabajos de moderada intensidad, que en la nomenclatura antigua serían los trabajos subaeróbicos de las áreas funcionales. Que incluso se basan en un paradigma equivocado del ácido láctico. El ácido láctico en el cuerpo humano, primero que no existe, sino que existe el lactato, que el lactato es una base y que es bueno, y que lo necesitamos para mantener la alta intensidad. Esto ya se sabe hace más de 20 años, yo hace 3 años decía ácido láctico también, pero bueno, esto va cambiando, y la importancia de actualizarse, la importancia de estar intercambiando conocimiento. Y para cerrar un poco la charla y dar abierto al debate, cuando hablan de Tabata, este concepto de Tabata, para que sepan, Tabata Izumi Tabata es un fisiólogo de Japón que en un estudio de 1996 planteó un protocolo de 6 a 8 sprints, ahí está mal, de 6 a 8 sprints. Sprint es intensidad o LAU, máxima intensidad posible que me permite el tiempo de ejecución o la distancia que me fue prescripta. Un protocolo de 20 segundos de máxima intensidad posible, que por 10 segundos de recuperación, de micropausa, y para que tengan en cuenta se hizo con deportistas de alto rendimiento, esquiadores de alto rendimiento, en bicicleta, en cicloergómetro. Y la intensidad a la que se trabajó equivalió a 170% del consumo máximo de oxígeno. Y ven ahí 7 sujetos. Y fue un proceso de 6 semanas. Y como ven ahí, mejoró la capacidad anaeróbica y la capacidad del consumo máximo de oxígeno. Mejoró el VO2, es decir, que hubo como indicador de rendimiento aeróbico, mejoró el consumo de oxígeno, y como indicador de rendimiento de la capacidad anaeróbica, mejoró el sprint, tomado a través de un test de Wingate, un test de sprint máximo. Entonces, a partir de estos estudios se vio que lo que aquello se pensaba que era un entrenamiento de gran predominancia anaeróbica, mejora el metabolismo aeróbico. Tiene que ver con uno de los mecanismos que explica es la paradoja metabólica de la fosfocreatina o el SHAT de la lanzadera fosfocreatina, que son temas fisiológicos, pero ahí se empieza a ver la interacción que hay constante entre los sistemas energéticos. Estos estudios se empiezan a usar, se empiezan a tratar de ver si se aplican a ejercicios más funcionales. Acá hay un estudio de REA de 2012 que buscó ver si con ejercicios más reproducibles a las actividades de la vida diaria, deportiva, como fueran el jumping, el burpees,
que vean que tiene como característica común, que son ejercicios que se pueden realizar a alta intensidad, que movilizan grandes masas musculares, más de un sexto de la masa muscular, más del 60% de la masa muscular posible, y que generalmente se realizan con cargas ligeras o con el propio peso corporal, y que elevan mucho la frecuencia cardíaca, que disparan las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, que son el principal estímulo para generar estimulación de la lipasa hormonosensible, para generar lipólisis y para estimular durante las micropausas todo lo que es el tema del llevado y movilización de ácidos grasos, del torrente sanguíneo, y estimular las adaptaciones también de la beta-oxidación. Y bueno, se vio que mejora algo parecido a lo que pasó en el estudio de Tabata, pero con menos mejora, ya que no podemos comparar la intensidad que podemos lograr con estos ejercicios a diferencia de un cicloergómetro realizado, un sprint de máxima intensidad posible, las intensidades logradas son diferentes. Pero para que no se queden con la idea de que todo es 20×10 es Tabata, que aparezca Jessica Sirio con un Tabata de planchas, eso no es Tabata, y incluso está mal llamarlo por el nombre del autor, sino que es un trabajo, es un protocolo, una posibilidad intermitente, que está dentro más de los short interval o de los RCA, que son las nomenclaturas que se utilizan, de la intensidad all-out. Y después aparecieron muchos protocolos que intentaron reproducir con burpees, con sentadillas, en protocolos de sprint en bicicleta, que tratan de buscar esas adaptaciones que se produjeron en ese protocolo famoso, ¿tá? Y se fueron consiguiendo algunas similares, pero tengan en cuenta las pequeñas muestras, 15 mujeres, 12 hombres, 8 mujeres saludables, es decir, es muy difícil transferir con estas poblaciones a una población mundial. Entonces, todo esto hay que agarrarlo con pinzas. Bien, también protocolos con battle rope, es decir, con el entrenamiento de cuerdas, con protocolos de 15×45, de 30 segundos. Es decir, tratando de reproducir los diferentes protocolos que se hicieron con sprint, con bicicleta, tratando de llevar los ejercicios más calisténicos y ver qué va pasando a nivel cardiometabólico, qué adaptaciones se logran agudo y a largo plazo. Y se fueron viendo que logran adaptaciones similares, pero se necesita más tiempo, más tiempo para lograr esa misma cantidad de adaptación, que se logran en protocolos de sprint, de RCA, corriendo en bicicleta a máxima intensidad. Bien, el EPOC es una de las explicaciones de por qué la alta intensidad genera un consumo de oxígeno post ejercicio mucho más duradero, donde el organismo se recupera a una tasa metabólica basal más elevada, mientras que estoy prácticamente en reposo. Por lo tanto, el principal sustrato que se utiliza son las grasas. Actualmente ahora estoy usando grasas yo, porque la intensidad del ejercicio de reposo en este caso me lo reclama. En todo momento se produce lactato, en todo momento se consume grasa, en todo momento se utiliza glucógeno, se resintetiza glucógeno. Va a depender de la demanda si es más o menos. Algunas recomendaciones para principiantes, intermedios y avanzados en cuanto a las densidades, los protocolos de circuito, ¿se acuerdan que vimos repetitivos o alternados? Bueno, horizontales se refiere a algo alternado, repetitivo son los verticales, bueno, son nomenclaturas diferentes. Esto lo dejamos. Bien. Y para el cierre, generalmente hoy en día se utiliza mucho el foam roller. La elongación, la verdad que ha sido totalmente inefectiva desde el punto de vista de adaptaciones. Sí genera un efecto psicosocial relajante, pero no genera ningún tipo de adaptación, ese tipo de elongación al final del entrenamiento, que es el momento más inadecuado para hacerlo, ya que hay fatiga acumulada, hay sensibilidad de los neurotransmisores,
los usos neuromusculares están reexcitados, los organelles de Golgi están inhibidos, entonces no es el mejor momento para generar una elongación. Pero aquella que lo quiere hacer, que se siente cómoda, mientras que sea un estiramiento de baja intensidad, de duración moderada, prolongada, no va a pasar nada. Pero sí se sabe que el foam roller genera, está comprobado que genera, mejora el rango de movimiento, previene el dolor muscular post ejercicio. La elongación no previene el dolor muscular post ejercicio, que está asociado a la carga excéntrica, a demandas nuevas, a ejercicios nuevos, coordinación nueva, sobre todo la carga excéntrica, genera disminución del DOMS, que es el dolor post-esfuerzo aparición tardía, mejora el rango de movimiento de manera aguda, que si se mantiene el trabajo en el tiempo puede generar adaptaciones crónicas. Bueno, ahí van a encontrar en lo que les voy a pasar después toda la evidencia científica que hay. Y si queremos prevenir lesiones, lo que mejor previene lesiones es el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento propioceptivo, que es el entrenamiento coordinativo de control motor y de variabilidad motor. El estiramiento es lo que menor previene lesiones. Y tenemos mucho para hablar. Otro tema, que los músculos no se acortan. Otro tema, pero bueno, eso lo vamos a ver en el curso. Y para el entrenamiento funcional deportivo, tengan en cuenta que hay que entrenar en función de los requerimientos del deporte. Eso también lo vamos a estar hablando en la versión completa de este curso, que los invitamos a participar. Para que vean que vamos a encontrar a muchos autores que hablan de esto. Y vamos a estar hablando de eso en el deporte, y todos estos ejemplos de cómo se puede llevar a un entrenamiento deportivo económico en poco tiempo, y los diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de prescribir entrenamiento funcional deportivo. Que sabemos que es un nombre redundante y que es un conjunto de principios que hay que saber contextualizar, individualizar en función de los objetivos que tengamos con cada grupo. Ahí le dejo mis contactos, también los voy a copiar en el chat. Desde ya, muchas gracias, espero que les haya gustado, es un tema que da para mucho para hablar. Los invitamos a participar del curso completo, y ahora quedo a disposición para el intercambio, para las preguntas, y espero que les haya servido. Muchas gracias a todos. Javier, ahí Mariana volvió a preguntar, que creo que de última lo contestaste, que es cuándo actúa el lactato en el VO2 máximo. El lactato, ahora estoy produciendo lactato. Todo el tiempo el lactato. El lactato es un sustrato energético, incluso que se usa más que la glucosa. El lactato se consume a nivel sistema nervioso, corazón, hígado, en el famoso ciclo de Cori. Incluso el lactato se ha comprobado que ingresa directamente a la mitocondria y se oxida. Es un sustrato energético fundamental, esencial, maravilloso. No sé por qué lo odiamos tanto tiempo. Entonces, el lactato se está produciendo, en este momento estoy produciendo lactato. Y a mayor intensidad, más producción de lactato para tratar de mantener la intensidad, porque ¿cuándo se forma más cantidad de lactato? Cuando la glucólisis está al palo. Cuando la glucólisis rápida está al palo, liberando protones, que es lo que genera la acidez. Eso es lo que genera la acidez. No el lactato. El lactato es un buffer que toma protones del medio y los lanza el músculo a otra zona para poder ser reutilizados por otras fibras que están menos activas. Es todo un paradigma nuevo. Los invito a leer el blog, que está muy interesante, después ahora se los comparto. Pero bueno, ahí espero haberte contestado, Mariana. El lactato está siempre. Siempre está. Siempre que... El lactato es el producto final de la glucólisis, siempre. Siempre. Piruvato, lactato. Y el lactato se reutiliza constantemente. Sí, suena raro, pero el ácido láctico no existe, es un fantasma que nos han inculcado
el dolor post-esfuerzo no tiene nada que ver con el ácido láctico. El trabajo regenerativo no hay que regenerar nada, porque el ácido láctico no se reutiliza intraesfuerzo incluso. Pero bueno, vieron como muchas cosas para hablar. Pero bueno, vayamos a las preguntas, a lo que quieran saber de toda esta propuesta, si quieren saber también de las otras temáticas que vamos a estar hablando en el otro curso. Acá les dejo para todos aquellos que quieren recibir más información y también para pasarles el certificado de esta presentación. Como habíamos quedado, necesitaba que participen. Ahí les dejo el link para ingresar directamente a nuestro Instagram, donde van a estar constantemente participando de todos los eventos gratuitos que hay. Constantemente subimos regalos, videos, así que estoy muy contento de que hayan participado y que estemos en contacto a través del Instagram. Sí, vale, yo la estoy grabando y todos aquellos que estén en el Instagram, yo les voy a ir mandando por mensaje privado, a aquellos que la quieran ver de vuelta, el link para poder participar nuevamente y verla por un tiempo va a quedar, ¿no? Obviamente. Sobre todo para aquellos que estuvieron en vivo, lo más rico, y el intercambio lo más rico, ¿no? Bueno, me estoy cansando de hablar, así que me gustaría que me pregunten, que me cuestionen acerca de lo que estemos charlando, de las dos orientaciones de funcional, fuerza, resistencia, las cosas óptimas para el trabajo de la fuerza, las cosas óptimas para el trabajo de la resistencia en estas modalidades. ¿Mm? Soy todo oídos. Bueno, voy a hablar yo. No, la verdad que es muy interesante la temática y creo que a muchos de los que estamos acá nos pasa esto de cosas que aprendimos en algún momento y que, bueno, hoy nos estás contando o nos estás instruyendo en bueno, que han cambiado, que obviamente tiene que ver con el tema de la investigación y esto que, bueno, como todo, se va actualizando bueno, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, y ir capacitándonos bueno, para ir mejorando nuestra calidad de laburo y de nuestra profesión. Después, bueno, seguir agradeciendo, la verdad que es re interesante lo que contás y creo que también puedan aprovechar el curso, que va a ser como más intensivo y que por ahí te van a sacar más dudas. Eh, y bueno, nada, pregunten en el chat y si no, abran los micrófonos y tienen libertad para hacerlo. La verdad que estos momentos son muy buenos porque tienen que valorar la posibilidad de que más de 20 personas estén interactuando en un instante. Tienen que valorar eso, porque muy pocas veces le va a pasar que muchos colegas interactúen en un momento. Entonces, aprovechen, intercambien, pregunten, hablen, no se queden silenciados, porque pónganse también en la posibilidad de intercambiar y de cuestionar, ¿no? Bien, muy interesante la presentación, cuándo sería el curso y qué costo tiene. Bueno, eso después se lo vamos a pasar por información. Va a haber un beneficio exclusivo para todos los matriculados, como ya estuvimos hablando. Hemos hecho un convenio entre mi equipo de trabajo y el COPEF de La Pampa, donde tenemos un montón de capacitaciones de diferentes áreas: nutrición, fisiología, coaching, salud y ejercicio, preparación física, deporte. Entonces van a tener acceso a todo ese abanico. Por eso insisto en que se conecten a través del Instagram, ahí se lo volví a poner. Después
seguramente van a dar acceso a la suscripción, donde les va a llegar material de regalo constantemente, estos blogs que les comento, ácido láctico, el fantasma más conocido, la mentira del fallo muscular, el mito de la elongación, todas esas cosas las voy publicando semana a semana con mi equipo de trabajo, trabajando siempre, intentando trabajar en evidencia científica y en experiencia práctica. Yo me dedico al alto rendimiento en tenistas, sobre todo, y bueno, también en deporte amateur, con el Sextobol argentino. También tengo para pasarles unos libros, así que los que me contacten, a disposición, el conocimiento se comparte, no existe eso de que yo lo sé todo y que eso no existe. Así que bueno, felicitarlos por estar presentes, por haberse quedado hasta lo último. Es una lástima que había 80 inscriptos y se fueron anotando y entraron solamente 20, pero bueno, porque llegaron un poco tarde, pero bueno, valoro mucho a aquellos que están acá, estuvieron presentes, que tuve el honor de brindarles alguna postura, una visión, y que seguimos en contacto, total disposición para el intercambio. No sé si alguien quiere comentar algo, si quieren decir algo, estoy a total disposición, y vamos a dar el cierre. Y próximamente se va a estar dando la información del curso completo, que vamos a estar hablando de entrenamiento funcional, población general, población deportiva, derribando varios mitos y haciendo parte práctica constantemente, bajando la teoría a la práctica, como quisimos hacer hoy, concepto teórico, concepto práctico. Diga, una señorita ahí habló alguien, un niño. Bueno, chicos, si no hay preguntas, Póngala. les vamos a dar las gracias y estén en contacto, manténganse en contacto con el consejo y con Javier a través de su página de Instagram. Nosotros también tenemos en nuestras redes sociales y le vamos a estar mandando la información para el curso y alguna otra capacitación que seguramente vamos a hacer juntos. Muchísimas gracias por estar, muchas gracias Javier, y bueno, los esperamos en las próximas capacitaciones. Chau, chau.